Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Si llevas un tiempo siguiendo a Ghost en español, sabrás que en nuestro segmento de análisis y curiosidades, además de hablar sobre las canciones de la banda, también hablamos sobre los covers que han realizado. Es por ello que en este video te contaré más sobre Enter Sandman, canción perteneciente al Metallica Blacklist. Enter Sandman, original de Metallica, fue publicada en el año 1991 para el Black Album. Fue el primer sencillo y la primera canción escrita para ese disco. Se le considera como su canción insignia y uno de sus mayores éxitos. Cardinal Copia, representando a Ghost, interpretó esta canción en el año 2018 en una entrega de premios. En esta ocasión, Tobias realizó la versión de estudio dándole sus propios toques. Comentó que sentía que debía hacerlo. Cuando se trata de hacer canciones de otra banda, intento siempre encontrar algunas cosas que no están en la pista original. Sinceramente me resulta difícil hacerlo en las canciones de Metallica, porque se sienten completamente desarrolladas. En Enter Sandman podía oír un piano, podía oír la melodía de una forma en la que puedo construir otra secuencia de acordes de bajo. No puedo hacer eso con la canción Of Wolf and Man, por ejemplo. Enter Sandman fue lo primero que se escribió en el proceso de composición del Black Album en julio de 1990. Se escribió en 1 o 2 días. El demo se grabó el 13 de septiembre de 1990. La canción fue reescrita ya que al leerse en crudo por primera vez, la letra hablaba de manera literal sobre la muerte de un bebé en su cuna y se sentía muy fuerte para ser un single, por lo que se arregló y se suavizó. Esto por sugerencia del productor. Él comentó que James luego encontró la forma de escribirla de manera más poética. Líricamente, la canción nos habla del miedo infantil y su título hace referencia al personaje Sandman. Este es un hombre de arena que duerme a la gente, pero que dentro del folclore europeo inspira sueños hermosos. La canción nos habla de las pesadillas y todo lo que conllevan. En la primera estrofa se representa una escena familiar, donde un padre acuesta a su hijo, hacen sus oraciones. El padre nunca hace alusión al mal, pero es el niño el que pervierte las palabras de su padre a causa del profundo miedo que tiene. El riff principal de la canción está inspirado en un álbum de Soundgarden. Kirk Hammett estaba despierto en la madrugada y en aquella época escuchaba el álbum Louder Than Love. Estaba fascinado por su sonido oscuro y áspero. Tomó su guitarra y pensando en esto empezó a sacar las notas del riff de inicio de Enter Sandman. Sintió que tenía magia. Al día siguiente se lo mostró a Lars Ulrich, quien le comentó: repítelo 4 veces y ya lo tendrás. El resto es historia. El lazo entre Tobias Forge y Metallica va mucho más allá de una inspiración o de un gusto musical. Fue su hermano quien lo introdujo al mundo del metal y Metallica siempre estuvo presente. Él recuerda: el primer álbum que tuve de ellos fue el Black Album, y como la mayoría, Enter Sandman fue lo primero que escuché. Vi el Black Tour muchísimas veces. Es difícil hacer el cover de una canción. Pensé en hacerlo diferente, no mejor, sino diferente. La canción fue producida por Gene Walker, es decir, Tobias Forge. Gene Walker es uno de sus tantos seudónimos. En la mezcla estuvo a cargo el legendario Andy Wallace, quien trabajó con Tobias en Prequel. En la guitarra tenemos a Fredrik Åkesson, guitarrista de Opeth. En el piano al músico sueco Martin Ederos. Y en la batería al gran Ludwig Kemper, quien lleva años trabajando con Ghost como baterista de estudio. En la parte de la oración que te mostré previamente, se cree que la voz del niño está interpretada por el hijo de Tobias, Morris Forge, y en la versión original, esta parte fue interpretada por el hijo del productor de la canción, Bob Rock. Esto es lo primero que tenemos de Ghost en 2021, un cover de una canción emblemática. ¿Te gustó la versión que hizo Tobias? ¿Qué opinas del resultado final? Déjame un comentario.
Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto. Somos Ghost en español.